Desde hace muchos años, los videojuegos y la animación japonesa se llevan de la mano, y esto lo ha utilizado en la industria de los videojuegos para poder promocionar algún videojuego por medio de un anime. En la temporada anterior de otoño 2022 salió una adaptación animada que podremos llamarle solo la introducción de un videojuego para móviles chino, el cual fue Arknights. Soy Brando Martínez de OniChannel y el día de hoy vamos a hablar de Arknights Prelude to Dawn, este anime que está haciendo la introducción de lo que se viene para esta adaptación animada del videojuego de Arknights. No perdamos más tiempo y vamos a la reseña. El juego se desarrolla en el escenario futuro distópico y post-apocalíptico del planeta Terra, donde las personas exhiben características kemonomimi, características de animales o razas mitológicas. Los desastres naturales que azotan al mundo han ayudado a la producción de un valioso mineral, el orginium, que permite el uso de las arts o magia, y a menudo infecta a las personas con una enfermedad progresiva, el virus Oripathy, debido a la tasa de mortalidad del 100% de la enfermedad y su alta inefectividad en el momento de la muerte. La hostilidad hacia los infectados se generalizó, lo que llevó a su cuarentena masiva y expulsión por parte de los gobiernos de todo el mundo, y provocó tensiones entre los infectados y los no infectados. El jugador asume el papel del Doctor, que dirige un equipo de operadores de la isla de Rodas, o de Rhodes, una organización farmacéutica, médica y de autodefensa. A medida que el virus Oripathy se propaga, el equipo debe buscar una cura mientras se define de amenazas como el movimiento Reunion o Reunión, una fuerza militar anarquista infectada empeñada en derrocar a los gobiernos de Terra en venganza por perseguir a las víctimas del virus Oripathy. Sí les puedo decir que contamos con una alta variedad de personajes en la serie, pero lamentablemente la mayoría pues no se les da tanto tiempo de pantalla o tanta oportunidad para conocerlos de mejor manera. Y esto también considerando que no tenemos tantos episodios en esta introducción animada. Voy a hablar de los más importantes que nos muestran en la serie, empezando con la protagonista, Amiya. Es la capitana del escuadrón de la isla de Rhodes y obviamente está infectada con esta enfermedad, y definitivamente podemos ver que es una de las más fuertes, y no por nada es la capitana, a pesar de que sí le hace falta determinación en los momentos importantes o culminantes. Esto es un dilema que se le va recordando a ella durante la serie, y yo quiero pensar que como vaya avanzando la serie en el futuro, vaya a cambiar esto en ella. Tenemos al que me imagino es el que tú eres cuando estás jugando el videojuego, quien es el famoso Doctor, o como le dicen, el Docta. Lo que nunca nos especifican es si es femenino o masculino, o si es simplemente alguien andrógino. Esto no lo podemos saber debido a que solo nos muestran los ojos del Doctor y no nos muestran nada más de este personaje, pero parece que tiene mucha importancia porque, bueno, prácticamente eres tú cuando estás jugando el videojuego, y es la mente maestra detrás de las operaciones, y es por eso que es uno de los personajes importantes en la serie, y poco a poco va forjando una buena conexión con Amiya. Ahora que lo pienso, sí tenemos bastantes personajes en la serie, pero creo que el otro que me gustaría resaltar a pesar de su poca participación en la serie, creo que nomás duró 2 o 3 episodios, y fue Ace. Creo que desde lejos se ve que era uno de los que no tenía poderes o no era capaz de utilizar el arte o la magia, pero vaya que estaba bastante OP. Te partía la madre de otras formas que tenían la capacidad de usar magia con sus propias manos, y a pesar de que su partida fue muy pronta, se preocupó por la seguridad de su escuadrón hasta el final. Para finalizar, quiero resaltar a la villana principal del arco, Talula. Obviamente, siendo el antagonista principal, está muy rota, es muy fuerte, y eso lo pudimos notar en la única ocasión durante esta parte en donde se vio a ella utilizando sus poderes o su capacidad de usar la magia o el arte. Parece que ella es capaz de utilizar fuego o explosivos o explosión, y me gusta su diseño bastante. Aparte que la actriz que le hace la voz es una de mis cantantes y sellos favoritas, Maya Sakamoto. Si alguien más es fanático de ella, también díganlo en los comentarios. Me gusta su diseño, me gusta la voz que le dio mi querida Maya, pero casi no aparece en esta primera parte. Solo apareció al inicio de la serie y al inicio de uno de los últimos episodios, y eso fue prácticamente todo. Pero sin duda en su continuación quiero pensar que tendrá mayor participación, pero es una personaje que tengo muchas ganas de ver más de ella en acción. Y el resto de los personajes pues no puedo decir mucho de ellos, ya que son tantos que es difícil darles mucha participación en la pantalla, pero desde ahorita puedo decir que los diseños de los personajes me gustan bastante. Son únicos y se me hacen interesantes que sea una mezcla de algún animal o de algún ser mitológico. Y oye, waifus con orejas de conejo, con poderes o usando pistolas, no me puedo quejar, chicos.
realizado por YoStar Pictures. Se podría decir que este es el tercer proyecto en donde se encargan totalmente de la animación, porque curiosamente, en el pasado solo se dedicaron a animar videojuegos, tal como el caso de Azur Lane o Blue Archive, que a lo que tengo entendido, el primero es un juego chino y el segundo es un juego coreano. Tengo entendido que la empresa YoStar es uno de los principales productores de estos tres juegos y pues me hace pensar que es una subsidiaria totalmente dedicada a la animación. Entonces es por eso que casi no han animado animes. Pero bueno, suficiente información empresarial. Les puedo decir que a mí personalmente, el arte de la serie se me hace uno bastante interesante. Me gustan los diseños de los personajes, como ya lo comenté anteriormente, y la animación durante gran parte de la serie, pues es bastante buena. Y me gustaría resaltar especialmente las peleas que tenemos en esta primera parte. No llegamos a tener tantas peleas, pero sí fueron bien animadas. Y los efectos de sonido fueron bastante buenos. Quiero pensar que en donde se ahorraron algo de presupuesto, porque se sabe que no contaban con tanto dinero o presupuesto para la animación, fue en los momentos en donde tienen mucho diálogo y aprovecharon para dejar imágenes estáticas, lo cual pues ya es algo que se practica durante gran parte de la historia de la animación japonesa, pero se notó algo en esta serie. He leído comentarios que han dicho que les disgusta el arte de esta serie, pero a mí personalmente, como dije, es una opinión, personalmente a mí me gusta mucho y siempre se me hizo placentero a la vista. Supieron dónde aprovechar el limitado presupuesto que tenían en donde siento que era más necesario, y fue precisamente en las batallas, porque las batallas contaron pues con una muy buena animación. También resaltar que la animación que tenemos en el opening fue muy bueno, especialmente en la escena donde aparece nuestra antagonista principal, Talula, rodeada de llamas o de fuego. Uf, esa escena quedó bastante chulo. Así que en términos generales fue un trabajo bastante completo considerando el limitado presupuesto con el que contaba el estudio, y lo supieron usar en los momentos indicados. Una manita arriba de su servidor. Ah, それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。
Desde ahorita les puedo decir que el opening de esta serie es uno de los que más me gustaron de todo el 2022 y sin duda es uno de los puestos altos de mi top de openings de otoño de 2022. Si no han visto el top, están invitados a verlo en la esquina derecha. Si no lo saben, chicos, soy un gran fanático de las canciones de Reona. Y la canción de Alive es sin duda una canción hermosa y que cuando termines de escucharlo seguramente te va a dejar emocional de alguna u otra forma. El ending tampoco se queda atrás en absoluto. También fue uno de mis endings favoritos de 2022 y de otoño 2022. También tengo mi top en la esquina derecha del top de endings por si lo quieren ver. No conozco al artista que interpreta el ending, pero visualmente se me hizo bastante chido y la canción es un gran giro de género a comparación del opening. No dejar atrás la música que tenemos durante el transcurso de la serie. Se me hizo bastante bueno en general. Si no lo saben, soy un gran fanático de la música electrónica y lo que hizo el compositor Yuki Hayashi hizo una interesante mezcla de música clásica, pero también con toques de electrónica. Y eso para mí fue un placer total, resaltando que me gusta mucho pues los géneros de la música electrónica, pero también contamos con canciones que son totalmente melódicas, algunas con toques de piano, otros con sonidos de violín y también algunos con sonidos pues de guitarra o muy de rock. En algunos puntos me llegó a recordar un poco a uno de mis compositores favoritos de toda la vida, Don Hiroyuki Sawano. Así que desde ahorita les puedo decir que la banda sonora de Arknights es uno que sin duda disfruté bastante y especialmente resaltando el opening y el ending de este anime. Desde ahorita les puedo decir que el concepto del universo en donde se encuentra esta serie o el videojuego es uno que se me hace interesante. Me gusta el hecho de que nos muestren un grupo de rebeldes que están infectados y que nunca estuvieron de acuerdo con el terrible trato que les dieron los gobiernos de Terra y quieren derrocar esos gobiernos para que pues finalmente puedan sentir libertad. Y te muestran el lado punto de vista de lo que se supone que son los buenos, en donde intentan hacer todo de la manera más pacífica posible, como es el caso de la isla Rhodes. Todo bien hasta ahí, chicos. Lo que no entiendo es la decisión de haber hecho la primera parte tan corta, porque lo hicieron de solamente 8 episodios. Y para ser honesto, siento que mucho de lo que nos mostraron, especialmente a la mitad de estos 8 episodios, fue mucho relleno. Personalmente nunca se me hizo tedioso la experiencia, pero comento esto porque es posible que a algún espectador se le haga tedioso que estén extendiendo tanto algunos aspectos que se pudieron haber resumido un poco más. A pesar de que a mí no me afecte mucho, es un punto negativo que tiene la serie. La premisa es súper interesante. Tengo la suficiente atención de preocuparme por los personajes principales, pero no hubo tiempo suficiente, lo cual se me hace raro porque hubo tanto relleno que siento que lo pudieron haber aprovechado más para darle tiempo de pantalla a los demás personajes, aunque siento que no tienen tanta importancia, pero oye, nunca viene mal conocerlos un poco más. El final de esta primera parte nos dejaron en un punto en donde no tengo la menor idea de lo que va a suceder, pero sin duda el final que nos dejaron da a entender que habrá una segunda parte. Y sí, así es, chicos, ya está confirmado por Joestar Pictures que ya se encuentra en producción la segunda parte o continuación de la serie Arknights, con el título Arknights Fuyukomori Karemichi o Arknights Perish in Frost. Aunque creo que con el título que nos dieron en esta primera parte da mucho a entender que apenas estábamos empezando la historia, por el hecho de que dice en inglés Prelude o Prelude to Dawn, lo cual en español es preludio. Así que esto resalta pues aún más el hecho de que es el inicio de la historia, pero creo que se pudo haber ejecutado de una mucha mejor manera. Aún así, me dejaron lo suficientemente convencido para poder esperar esta segunda parte, y sin duda yo estaré esperando ese estreno. Después de mencionar los puntos, la calificación que le doy a Arknights Prelude to Dawn es la calificación de 7.3. Positivos: buen arte y animación, muy buena banda sonora y muy buen diseño de personajes. Negativos: poco desarrollo en la mayoría de los personajes, hubo bastante relleno y se pudo haber recortado casi a la mitad la cantidad de episodios, y casi no hubo avance en la historia a pesar de que es el preludio, pero se pudo haber aprovechado más esos 8 episodios que nos dieron. Y bueno, chicos, hasta aquí el final de esta reseña de Arknights Prelude to Dawn. Es un anime que honestamente siento que casi no se le dio atención en la temporada anterior de otoño 2022, pero
Yo le di la oportunidad y bueno, pues ya vieron la reseña. Si alguien más vio la serie, están totalmente invitados a que me dejen su opinión de cómo se les hizo la serie. Si han jugado el videojuego para móviles de Arknights, yo totalmente interesado. Si me recomiendan que me ponga a jugar, si me envicio, si me hago vicioso al videojuego, todo eso me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal de Unichannel para más contenido top de cultura otaku y de anime. Y compartan el canal con sus seres queridos, con las personas que ustedes sepan que les vaya a encantar el contenido de este canal, para ir creciendo más a esta hermosa familia, más y más, y para llegar a esos 2000 suscriptores. Soy Brando Martínez de Unichannel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.